Queridos amigos, les doy la bienvenida. Mi nombre es Alexei Ognev, CEO del ecosistema DJU. Hoy en el webinar hablaremos sobre DJU Alpha, el inicio de la Bridge Round, sus objetivos, tareas y los principales hitos de este periodo. Y por supuesto abordaremos el ecosistema, los planes y el enfoque con el que llevamos a cabo nuestra misión. Que cualquier persona en cualquier parte del mundo, sea quien sea, debe ser el principal beneficiario de todas las tecnologías modernas. Les propongo comenzar. Empecemos con buenas noticias. Felicito a toda la comunidad DJU, inversores, socios, a todos los que han estado con nosotros desde hace tiempo, a quienes observan el ecosistema. Los felicito por el aumento de la participación de la comunidad al 29% y por la finalización de esta importante y significativa etapa, se podría decir, en nuestra relación y en general en la formación de los cimientos de la empresa. Es decir, se ha realizado la asignación de participaciones y se han otorgado derechos privilegiados para estas. En general, la empresa avanza según el plan. Ahora, las proporciones en la estructura de propiedad de la empresa se dividen así. El 51% corresponde al equipo que garantiza el paquete de control y la gobernabilidad de la empresa, la rapidez en la toma de decisiones y todo lo relacionado, así como la inevitabilidad de alcanzar el rumbo que hemos elegido. El 29% corresponde a los primeros inversores, a la comunidad inicial, a quienes hemos otorgado derechos especiales. Estos incluyen derechos de dividendos, de liquidación antidilución y derecho a voto. Es decir, derechos especiales que permiten ejercer la propiedad de una manera diferente. Y el 20% es ese fondo de reserva que nos deja la posibilidad de un desarrollo acelerado en esta estrecha ventana de oportunidades que ahora se abre en el mercado. Evidentemente, en 2019 nos encontramos con una aceleración fenomenal en inteligencia artificial y en la implementación de estos productos. Ahora esto solo va a intensificarse, creo que cada semana o incluso con mayor frecuencia aparecerá alguna nueva red neuronal. El tema de los modelos LLM y sus aplicaciones especializadas o de alcance más amplio o de colaboraciones híbridas seguirá creciendo. Pero todo esto contribuye al crecimiento del mercado, al aumento de la capitalización de las empresas en este sector y lo más importante, la integración plena de estas tecnologías en la vida de cada uno de nosotros. Naturalmente, habíamos previsto este proceso, pero se está desarrollando de manera aún más acelerada. Todo esto está relacionado con los avances tecnológicos y científicos que se están produciendo tanto en OpenAI como en otras empresas que impulsan el desarrollo. Es decir, estos modelos generativos, los modelos LLM, han experimentado un desarrollo muy significativo. Y ahora vemos las consecuencias de ello. El mercado recibe con entusiasmo a estas empresas. Hay muchos titulares sobre cómo una red neuronal supera a otra y la siguiente será aún mejor y así sucesivamente. Por eso este factor de mercado nos abre una ventana de oportunidades. Evidentemente esto también implica un aumento de la atención de los fondos de capital de riesgo, así como un formato en el que empiezan a estabilizarse diversas sutilezas legales de regulación y particularidades políticas y étnicas de esta entidad de inteligencia artificial. Y por así decirlo, en estos procesos a veces divergentes, existe la posibilidad de que una empresa como la nuestra ocupe su lugar y además en roles muy diversos, en algunos casos como socios tecnológicos, en otros como estándar de la industria. Intentaremos entrar en este entorno, en otros como una inteligencia artificial con rostro humano, en otros como un socio tecnológico integral en diferentes áreas o como socio de infraestructura y así sucesivamente. Todo esto está en nuestros planes. Lo clave que debemos tener en cuenta es precisamente esa ventana de oportunidades que no es infinita. Según nuestros cálculos optimistas, durará entre 12 y como máximo 24 meses. Todo dependerá de factores políticos, económicos y de cualquier otra índole. Por supuesto, contemplamos la posibilidad de situaciones extraordinarias, como lo fue en su momento la pandemia, y situaciones similares. Todo esto es posible, pero aún así
apuntamos a un periodo muy breve en términos del mercado de capital de riesgo, solo 24 meses como máximo o quizás más. Durante este tiempo, nuestra empresa debe transformarse, convertirse en esa compañía que pueda ocupar plenamente un lugar y ser reconocida en el mayor número posible de mercados, regiones y en general en la comunidad de inteligencia artificial y en esas nuevas entidades que día a día irrumpen en nuestra vida. Esto incluye agentes de IA, diversos modelos LLM, redes neuronales, sistemas de generación de todo tipo. Es decir, si siguen este mercado verán que todo se desarrolla a una velocidad máxima. Y ahora, en esencia, cualquier escolar, estudiante o especialista en TI es capaz de crear un sistema que interactúe con el usuario, con el cliente, y en 9 de cada 10 casos responde correctamente a la pregunta, tal como lo necesita el cliente, tal como lo necesita la empresa que representa ese sistema, y es capaz de cobrar por esa funcionalidad. Vemos un auge de diversos cursos y ofertas en el mercado que prometen automatizarlo todo y hacer que no tengas que trabajar. Nosotros naturalmente observamos esto con una comprensión del mercado porque cuando hay 9 de cada 10 respuestas correctas de una forma u otra, eso implica un 10% de margen de error. ¿Se puede considerar esto una cifra aceptable para un producto o para un negocio? Por supuesto que no. Lo correcto es apuntar a crear productos que en 999 de cada 1000 casos den la respuesta correcta. Y eso puede ser y será el estándar de un producto basado en inteligencia artificial. Y en general, de aquel producto por el que las empresas, tanto grandes como pequeñas, e incluso las estructuras estatales y las corporaciones estarán dispuestas a pagar mucho dinero y en general a adoptarlo en sus operaciones, porque ese nivel de precisión en las iteraciones es precisamente lo que constituye el estándar. Todavía hay un margen para llegar a eso, es decir, aún queda trabajo por hacer tanto para nosotros como para otras empresas que están desarrollando productos en el mercado. Y ahí es donde radica esa ventana de oportunidad. Naturalmente, aquí contamos con una serie de ventajas importantes. Un equipo ya formado, MVP de varios productos en diferentes áreas, además de productos en funcionamiento, una infraestructura sólida, una experiencia seria en blockchain, la existencia de contactos en diferentes países, principalmente en los países BRICS, que actualmente están preocupados por encontrar diversas soluciones alternativas que garanticen la soberanía, en esencia, la seguridad nacional y la disponibilidad de sus propios sistemas de inteligencia artificial. En fin, creo que aún hablaremos más sobre la ventana de oportunidades. En general, al pasar a la siguiente etapa de nuestro desarrollo, entendemos claramente que está bastante estrictamente limitada en el tiempo, pero esto es algo que repetiré muchas veces y que nuestra comunidad, todos los que siguen el proyecto, deben comprender y tener muy en cuenta. Hablo de esto desde el contexto de la empresa, desde la perspectiva del líder de la empresa y probablemente deban tomarlo en cuenta personalmente. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo pueden aplicar este concepto de ventana de oportunidades a su propia situación? Evidentemente, hay que hacerse la pregunta, ¿qué está pasando? Intentar encontrar la respuesta. Y en segundo lugar, cuando encuentres esas respuestas sobre qué está ocurriendo y hacia dónde va todo, puedes encontrarte ante una elección, en primer lugar, para ti mismo, para tu entorno cercano, para tu negocio, para tu puesto de trabajo, tu especialidad laboral, te enfrentarás a una bifurcación muy simple. Opción número uno, lo perderás todo si no logras entrar en esa ventana de oportunidades o puedes dar un salto cuántico en tu eficiencia, en tu profesión, en tu negocio, en tu visión de la relevancia del futuro. Y cada uno puede decidir el alcance por sí mismo. Es evidente que quienes siguen
el ecosistema ya conocen y comprenden su propio alcance desde hace tiempo o están empezando a entenderlo y a tomar conciencia de ello. Así que mi consejo es reflexionar sobre esa bifurcación en la que todos nos encontramos y que en los próximos 12 a 24 meses seguirá presentándose a quienes elijan la oportunidad del salto cuántico. Obviamente vemos que los fondos de capital de riesgo más grandes están invirtiendo en inteligencia artificial. Vemos que Facebook simplemente compra especialistas por cualquier cantidad de dinero, cientos de millones de dólares por un solo especialista. Hace poco salieron noticias sobre Mark Zuckerberg al respecto. Todo esto no se hace porque sí. Se están invirtiendo enormes sumas de dinero en la infraestructura que permite crear estos ámbitos, en el clúster energético que también va a sostener todo esto. Las empresas, los negocios, todos están pasando a modelos simplificados y evidentemente esto afectará a cada uno de ustedes. Recomiendo encarecidamente prestar atención y dar ese salto cuántico. En este contexto, naturalmente, estamos preparando algunos programas de formación propios. Para nosotros esto es una especie de responsabilidad social, porque ¿con qué nos encontramos dentro del equipo? ¿Con qué nos encontramos en el mercado en general? Precisamente con ese miedo. ¿Qué pasará después? ¿Cómo no perderlo todo? ¿Cómo seguir siendo relevante? ¿Cómo dar ese salto cuántico? Autoidentificarse, saber quién soy en todo esto. Es decir, a qué dedicarme ahora mismo para que en 1 o 2 años sea un especialista exitoso y eso en un campo completamente nuevo. Eh, Esta es la situación tan interesante de nuestro tiempo con la que todos nos estamos enfrentando. Me gusta poner como ejemplo en mis reflexiones el hecho de que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aproximadamente el 90% de la población mundial trabajaba en la agricultura, simplemente porque no existían herramientas para trabajar los campos de manera eficiente. Y en cuanto esto empezó a implementarse, aparecieron los motores de combustión interna, luego surgieron diferentes tractores y otras máquinas de servicio, después se desarrolló la química, los fertilizantes. En resumen, el 90% de las personas que se dedicaban a la agricultura se enfrentaron a un problema. Al principio existía el mismo miedo. ¿A qué nos vamos a dedicar? Solo sé hacer esto. Pero ya saben ustedes mismos a qué condujo el progreso técnico. A un crecimiento en todos los parámetros, a un crecimiento explosivo de la humanidad, de la población, de la medicina. Y ahora en general nos encontramos en una etapa similar en la que dentro de unos años, en primer lugar, habrá más robots que población en la Tierra. Me refiero a todos los robots. Además, habrá aproximadamente la misma cantidad de entidades de IA. La cuestión es qué habrá en sus mentes, qué las dirigirá, qué valores predicarán, a quién pertenecerán. Sobre esto hay que reflexionar aparte. Y en definitiva, ¿a qué nos vamos a dedicar nosotros? Es decir, hay que entender cuáles son los puntos fuertes de cada uno de ustedes en este nuevo mundo y empezar a desarrollarlos ahora. Tal vez me he desviado un poco del tema del webinar, pero de una forma u otra en esto estamos trabajando y creo que este año presentaremos nuestro propio programa de formación. Por supuesto, estará disponible para nuestra audiencia y la promoveremos de todas las formas posibles para cumplir con nuestra responsabilidad social, nuestra relevancia social, ayudar a las personas a definirse y encontrar sus parámetros clave. Sea cual sea su ocupación actual, podrán encontrar la aplicación correcta, el papel adecuado en la interacción con estas entidades que ya hacen muchas cosas, nos permiten comunicarnos en un mismo idioma, crean contenido, noticias, son sujetos de actividad económica. Todo esto solo irá en aumento. En general, según muchos expertos del sector, dentro de muy poco tiempo, las entidades comenzarán a obtener ciertos derechos similares a los derechos humanos, es decir, esto cambiará por completo la composición social. En general, este es un tema largo sobre el que se puede reflexionar, pero probablemente no sea el tema principal del webinar de hoy.
Creo que aún hablaremos de esto y nos ocuparemos de investigar más a fondo este fenómeno en el que nos encontramos, entre otras cosas, para que cada uno de nosotros entienda mejor a qué se dedica la empresa. Porque lo que acabo de mencionar es uno de los temas recurrentes en nuestras reuniones de trabajo, en los encuentros que tenemos. Ahí discutimos cómo desarrollar algo, qué debemos hacer y cómo todo esto influirá en la vida de cada uno. Es decir, en nuestra empresa se llevan a cabo reuniones muy profundas, conversaciones muy profundas, tanto en la parte técnica como en la parte de capital de riesgo. Está claro que cada una de estas divisiones tiene un enfoque diferente. La parte técnica se centra en la investigación, en la obtención de conocimientos en diferentes áreas. Ahora mismo se están abordando muchas cuestiones éticas, porque de ellas dependen muchas decisiones. Y la parte de negocios naturalmente se ocupa de obtener beneficios y de formar nuestra empresa bajo el modelo de capital de riesgo adecuado. De todo esto surge precisamente el Bridge Round, esta etapa intermedia. Una ronda de inversión intermedia es un término clásico del capital de riesgo, una etapa que comienza ahora el 15 de julio. Hoy están viendo este webinar y hoy comienza el Bridge Round. Ahora intentaré contarles brevemente sobre él. Los parámetros principales que ahora son necesarios e importantes precisamente en esta reunión, que es el Bridge Round. Es un término clásico de inversión que designa una ronda intermedia que las empresas de capital de riesgo realizan entre la etapa temprana, por ejemplo la ronda SEED, y antes de la ronda A o antes de salir al mercado público, la siguiente etapa de escalamiento de la empresa. El Bridge Round se lleva a cabo para mantener el ritmo de desarrollo de la empresa. Cuando la empresa entiende que el dinero recaudado en la ronda SEED no es suficiente para una aceleración brusca o para mantener el ritmo de desarrollo alcanzado por la empresa. Esto también está relacionado con diversas tecnologías de infraestructura, es decir, hay muchos parámetros por los que se mide el ritmo. Los principales y más comprensibles son que el mercado ha cambiado un poco, se ha acelerado, hay que alcanzarlo o actuar aún más rápido para distanciarse de aquello a lo que todos han tenido acceso. Aproximadamente en esa situación nos encontramos ahora y en consecuencia es lógico lanzar este Bridge Round, que es lo que estamos haciendo, y nos acercamos a esto a un ritmo potente. No es ningún secreto, lo hacemos con una estructura legal sólida y ya formada, una línea de productos, una concepción de desarrollo y producto. En el webinar anterior analizamos esta fórmula del éxito. Es como una rueda de equilibrio del ecosistema en la que está incluido el producto, todo lo relacionado con la concepción de la identidad digital, la inmortalidad digital, todo lo que ahora se agrupa bajo la entidad alfa. En esta rueda de equilibrio está incluida la infraestructura, todo lo necesario para un desarrollo exitoso, la seguridad de los datos y muchos otros parámetros. En esta rueda de equilibrio también se incluye la seguridad financiera y jurídica y una estructuración adecuada. El siguiente parámetro es el equipo de especialistas de alto nivel, aún más especializados, y así sucesivamente. Aquí también hay una fórmula propia para seleccionar el equipo. Obviamente deben resolverse cuestiones relacionadas con la implementación, la comprensión del mercado y la capacidad de obtener beneficios de ello. Esta es la fórmula clásica de una empresa tecnológica exitosa hacia la que nos estamos dirigiendo ahora. Entendemos que el equipo actual requiere muchos más recursos y además nuevos especialistas en diferentes áreas, y precisamente para esto se lanza el Bridge Round, y en consecuencia la parte de capital de riesgo es todo lo que nos permite complementar nuestro portafolio con las tecnologías necesarias, conexiones, algún tipo de interacción con empresas. De esto se encarga el fondo de capital de riesgo. Esta es en esencia la rueda de equilibrio, la rueda del éxito que necesitamos fortalecer y ampliar durante el periodo del Bridge Round. Por eso se tomó la decisión, tras finalizar la reorganización de
de acelerar el desarrollo de la empresa. Esto se puede llamar el paso a la siguiente etapa de desarrollo, la siguiente etapa de interacción, que comienza después de haber resuelto todas las cuestiones con los primeros inversores y realizado la recompra. En breve comenzarán los pagos de la recompra y aumentamos la participación de la comunidad, otorgándoles derechos especiales. Y con este sentimiento de haber completado una etapa, nos lanzamos a una nueva fase de desarrollo de la empresa, que en muchos aspectos es diferente y que durará como máximo 24 meses, lo que para el mercado de capital de riesgo es de hecho un periodo muy corto y vertiginoso. Y durante este periodo, precisamente nuestro objetivo en el Bridge Round es preparar la empresa para la ronda Series A o para salir al mercado público. Bajo el término mercado público entendemos la colocación pública de valores o la tokenización, es decir, ya sea un método clásico o en este caso se puede considerar el método tokenizado. Y en consecuencia la preparación para la ronda Series A. En general, para los inversores de etapa temprana, ambos parámetros son equivalentes ya que permiten esperar una salida con una valoración completamente diferente. Es decir, nuestra tarea en estos máximos 24 meses es preparar la empresa para estos parámetros, para las series A o para la colocación pública. Obviamente hay muchos puntos en los que la empresa se desarrollará. Es importante entender que el Bridge Round se dividirá en varias etapas que se medirán por los resultados que la empresa logre en estos diferentes parámetros que acabo de describir, la eficacia en la creación del equipo adecuado, la eficacia del modelo legal y financiero de seguridad, la eficacia del fondo de capital de riesgo, el crecimiento del portafolio, el crecimiento de conexiones, la obtención de beneficios de inversiones previas, el crecimiento de la infraestructura y la creación de la infraestructura adecuada para el funcionamiento de la empresa y sus productos. Y en consecuencia, uno de los parámetros clave y posiblemente el más importante es el producto, es decir, la capacidad de la empresa para obtener beneficios de los productos y escalarlos en diferentes mercados, atrayendo una audiencia que paga, una audiencia que usa el producto y una audiencia cuya vida ha cambiado gracias al producto. Este es de hecho el parámetro clave que determina la preparación del ecosistema, en este caso, y en general de cualquier empresa para la siguiente ronda de financiación. Para la ronda Series a la que puede llegar un inversor estratégico y, por ejemplo, recomprar a los primeros o aparte de los primeros inversores a una valoración más alta, que puede ser de hasta 10 veces, creo que se puede esperar eso en esta etapa. Y en esta ronda se atrae dinero para escalar el modelo de negocio ya existente. Por eso es importante crear y confirmar este modelo de negocio. Y en esto nos vamos a enfocar en los próximos meses, el desarrollo de productos, del equipo y de todo lo que he mencionado. Desde el punto de vista de la empresa, ¿de qué cantidades y de qué partes de la empresa estamos hablando? Anteriormente hablamos de un fondo de reserva que equivale al 20%, en este caso son 20.000 millones de participaciones de la empresa, y para el Bridge Round destinamos del 5 al 10%, y por esta parte de la empresa traemos de 25 a 50 millones de dólares. Es decir, las cifras ahora están indicadas aproximadamente. 25 millones de dólares es el valor mínimo al que aspiramos y 50 millones de dólares es el máximo. Aquí también es importante mantener una posición adecuada y probablemente apuntar al resultado máximo, porque vemos que en este mercado, en primer lugar, la velocidad y un equipo bien seleccionado son factores decisivos. También en este mercado tienen importancia los fenómenos emergentes que pueden aumentar significativamente los salarios, y vemos que ya se cuentan por cientos de millones de dólares, crecen los servicios, la infraestructura
y así sucesivamente. Nosotros, realizando investigaciones superficiales, por ejemplo, sobre infraestructura, es decir, iniciales, vemos que existen tarjetas gráficas especializadas que permiten ejecutar diferentes procesos en paralelo. Su costo es de decenas de miles de dólares, desde $30,000 en adelante, y puede que se necesiten varias. Los centros de datos allí también hablamos de cientos de miles de dólares. Por eso aquí la empresa tiene como objetivo entre 25 y 50 millones de dólares, y todo dependerá de los parámetros, de los que también hablaremos más detalladamente. Esto se refiere a hacia dónde se dirigirá la ganancia de la empresa. Por ejemplo, puede destinarse a dividendos, lo que simbolizará y reforzará la llegada de nuevos copropietarios, o bien la ganancia puede destinarse al desarrollo acelerado. Por eso aquí buscaremos un equilibrio. Probablemente ya se puede decir con confianza que haremos todo lo posible para que los próximos dividendos en un formato serio y adecuado se entreguen ya a principios del próximo año, según los resultados de 2025. Este año para nosotros es un año de transformación y evidentemente esta transformación también debe consolidarse a nivel de los copropietarios. Hemos aumentado la participación, ahora veamos cómo pueden ser los dividendos, pero para eso hay que terminar bien este año, ¿no? Porque ahora nos estamos preparando para que en el ecosistema aparezca la primera versión más básica del producto que empieza a implementar el concepto de copia digital de la personalidad. Este es el producto de GU Alpha del que hablaremos más adelante y probablemente incluso en esta reunión lo presentaremos en la forma en que funciona actualmente. Así que el Bridge Round, sus parámetros principales, ya mencioné su propósito. El volumen de fondos que estamos atrayendo es de 25 a 50 millones de dólares. La empresa asigna para esto del 5 al 10% de la propiedad del fondo de reserva. La duración de la ronda es de 12 a 24 meses, aunque puede finalizar antes si se alcanzan los objetivos. Los objetivos se logran según varios parámetros: el equipo, el producto, la cantidad de usuarios en el producto, la infraestructura, la preparación legal, el desarrollo del fondo, las diferentes conexiones que obtenemos, es decir, todo lo que contribuye a la soberanía tecnológica de producto y económica de nuestra empresa. Todo influye en la duración del Bridge Round. En cada etapa alcanzada de desarrollo, tomaremos la decisión de si seguimos adelante y en qué condiciones, es decir, obviamente de etapa en etapa, la atractividad de la inversión irá disminuyendo gradualmente. Cuanto antes entres en la empresa, más ventajosa será tu posición. Y aquí van mis aplausos a todos nuestros primeros inversores que vieron esta súper oportunidad. Por lo tanto, para todos los que se unan a nosotros, este es un momento ideal para invertir. Los riesgos son mínimos. El mercado está en su fase de crecimiento explosivo y además el plazo en el que puedes esperar obtener beneficios o recuperar tu inversión se reduce al mínimo. Es decir, el máximo es de 24 meses hasta la siguiente ronda, en la que ya podrás salir, por ejemplo, si así lo deseas. Por eso, de etapa en etapa, las condiciones favorables irán disminuyendo. Presta atención a esto si es importante para ti. Naturalmente, los riesgos también disminuirán. Esto también es claro. Cuanto más cerca estemos de la ronda Serie A, menores serán los riesgos, que ya son mínimos, pero se reducirán aún más. Y como mencioné, esta ronda comienza hoy y lo hace con las condiciones más favorables posibles. ¿Qué más es importante destacar? Al inicio asignamos aproximadamente 10 etapas intermedias dentro del Bridge Round y todas estarán vinculadas a los logros de la empresa que ya mencioné. Por ejemplo, los primeros 100,000 usuarios en DGU Alpha, la infraestructura creada, acuerdos firmados, obtención de ciertas licencias cripto o el registro de alguna marca adicional. En general, hay muchos parámetros
todos estarán ligados a la cantidad de fondos recaudados y a la aplicabilidad de esa suma. Aquí el destino de los fondos también es una posición lo más adecuada posible. Y la trazabilidad de los resultados. Naturalmente seguiremos compartiendo toda esta información, contando los avances, etc. ¿Qué vemos en este momento? Vemos que la creación de esta hoja de ruta es un proceso muy serio. Y aquí es importante detallar correctamente estos hitos, al menos para este año. Y ahora los vamos a compartir. Para este año, para el próximo, para estos 12 meses, vamos a detallarlo porque ese es el horizonte al que ya podemos asomarnos con suficiente probabilidad de que estos eventos ocurran. Por eso la hoja de ruta se está elaborando ahora, más bien se está calculando porque el bloque de infraestructura es muy grande, hay muchos parámetros, está claro por dónde empezar en general, pero cuando añadimos cuestiones legales se vuelve menos claro. ¿Dónde construir estos centros de datos? ¿Sobre qué base? ¿En qué jurisdicción? ¿Dónde almacenar todo esto? ¿Cómo cumplir con las normas regulatorias de cada país y por cuál empezar? Por eso estamos investigando estos parámetros, pero ya se puede decir con certeza que esta es la etapa final de desarrollo de esta hoja de ruta. Por lo tanto, en septiembre presentaremos un plan de desarrollo claro según el cual avanzaremos. Hasta ese momento nuestra tarea es mantener el ritmo e incluso acelerarlo. Por eso ahora el Bridge Run comienza con lo que podríamos llamar la etapa inicial, o incluso se podría llamar la etapa preinicial. Llámenlo como quieran, pero la esencia no cambia. Del 15 de julio al 1 de septiembre durará esta etapa, en la que habrá las condiciones más favorables para la audiencia que piensa en su futuro, que está formando su portafolio de inversiones y que quizás lleva tiempo observando nuestra empresa. Es decir, ahora mismo están las condiciones más ventajosas, los mayores bonos, hasta un 30% de bonificación al paquete de participaciones y el precio mínimo posible en este momento. Esta es la única etapa limitada por el tiempo. Su objetivo es precisar la hoja de ruta y completar los trabajos ya planificados, registrar la empresa, obtener los primeros permisos, documentos, etcétera, formar la hoja de ruta en todos los parámetros, lanzar DGU Alpha. Hoy la conoceremos en unos minutos, tocaremos ese tema. Además, hay que asegurar su multiplataforma, proporcionar las primeras capacidades de prueba para su desarrollo y en realidad muchos otros parámetros, asistir a diferentes eventos y finalmente probar los modelos de monetización de los distintos productos. Por lo tanto, nuestra tarea, como dije, es iniciar esta ronda sin perder el ritmo. Por eso, a partir del 15 de julio, las condiciones súper ventajosas durarán las 2 primeras semanas de julio, con un bono máximo del 30%. También añadimos la posibilidad de comprar un paquete mínimo. ¿Qué significa esto? Se asignarán 100 paquetes de $100 con este bono. Quienes los adquieran primero tendrán el paquete básico más sencillo de participaciones en el ecosistema DGU con el bono máximo. En cuanto se agoten estos paquetes, habrá una matriz de productos estándar con una entrada mínima de $250. Naturalmente mantendremos la posibilidad de adquirir paquetes a plazos. A partir del 1 de agosto los bonos disminuirán, es decir, calculamos que ya no será el mismo porcentaje, ya que el 30% solo estará disponible durante las 2 primeras semanas de julio. El siguiente cambio en las condiciones, como mencioné, solo estará vinculado al tiempo. Esto será al finalizar agosto. Así realizaremos el lanzamiento completo de la temporada de otoño con una hoja de ruta actualizada y productos mínimos en funcionamiento. Vemos cómo crece rápidamente el número de validadores, el producto empieza a ser comprendido por la gente, todos siguen a Solana y en general
nuestros validadores avanzan uno tras otro. Cumplimos con todo, el equipo trabaja de manera eficiente y los clientes lo notan. Algunos traen a sus conocidos, otros compran para sí mismos. En fin, hablaremos de los validadores por separado. Es decir, en cualquier caso, todo esto converge. Así, el trabajo eficiente converge en un solo punto. Ya hemos hecho mucho juntos, inversiones, infraestructuras, EIVA, otros fondos de capital de riesgo y la cartera del fondo. Es evidente que después de un tiempo en el mercado de capital de riesgo basta con que el 10% de la cartera tenga un producto unicornio para que cubra todas las historias de inversión. Y nosotros ya hemos hecho muchos. Justamente está llegando el periodo en el que estos productos empiezan a monetizarse. Y ahí radica la belleza de la historia actual. Hemos hecho muchísimo y ahora en poco tiempo empezaremos a cosechar los frutos de nuestro trabajo y además añadimos este concepto de identidad digital que ya está listo y el mundo está preparado para su implementación. Y entramos ahí con experiencia, contactos y un sistema de distribución del producto. Es decir, como se suele decir, son los tres componentes clave de un equipo y un producto efectivos. El primer componente es conocer el dolor del mercado. El segundo es saber cómo satisfacerlo, aliviar ese dolor. Y el tercero es saber cómo hacer llegar el remedio para ese dolor al consumidor. Todo esto es la clave de una startup exitosa, de un proyecto exitoso con riesgos mínimos. En nuestro caso, todos estos parámetros han coincidido en un solo punto. Y como dije al principio, uno de los parámetros más importantes son esas 999 respuestas correctas de cada 1000. Es hacia eso lo que vamos ahora y para lo que de hecho se lanza el Bridge Round. Hablemos de Alfa. Ahora mismo en sus pantallas pueden ver un código QR con el que pueden unirse a este producto. Es importante decir lo siguiente. Esta es la versión más básica, la primera que estamos listos para lanzar al público. No es un producto terminado, es una versión beta, está en fase de pruebas y desarrollo. Nuestra tarea es en las próximas semanas de julio y agosto terminarla y probarla bajo carga. Por eso deben tratar este producto con indulgencia y asumir que seguirá evolucionando. Lo iremos presentando en diferentes versiones. Pero esa no es la cuestión principal. Ahora tienen ante ustedes la versión disponible en Telegram con la que pueden interactuar, hacer preguntas, escribir prompts. Creo que para muchos esta palabra ya no es algo aterrador o incomprensible. Pueden mantener una conversación, preguntar algo sobre ustedes mismos, sobre sus tareas. Pueden hacer una neurosesión de fotos, subir varias fotos suyas, crear imágenes según su solicitud. Es decir, escribir cómo quieren verse y ver cómo funciona. Pueden preguntar sobre diferentes predicciones. Estamos añadiendo varios sistemas de predicción. Me refiero a horóscopos, calendarios lunares, horóscopos diarios. Pueden preguntar sobre los precios de las criptomonedas. Tal vez ya puedan recibir algún consejo sobre ese tema. ¿Y por qué se ha añadido esta funcionalidad? Al principio es una funcionalidad lo más simple, básica e interesante posible, que genera emociones cuando ven cómo se crea una imagen, pueden escribir, interactuar, pedirle que resuelva alguna de sus tareas. Veremos cómo funciona bajo carga, porque los agentes que hemos añadido a los chats funcionan de manera muy eficiente. Sí, a veces no dan información precisa, pero advertimos sobre ello. Sin embargo, han resuelto en gran medida nuestras cuestiones de interacción con la audiencia. Con el tiempo, todo esto se integrará en el servicio de soporte. Más adelante aparecerá en el panel personal, que se actualizará con parámetros relevantes para el mercado y la posibilidad de interactuar con los productos. Por eso ahora volvemos a mostrar el código QR en pantalla junto con nuestra imagen inicial de este producto.
y probablemente así es como deben verlo. Ayúdenle a aprender, después lo iremos actualizando. Es evidente que se convertirá en multiplataforma porque no debe estar atado a una sola plataforma. En general, todos interactuamos con diferentes plataformas y en todas necesitamos un aliado, un asistente, alguien que resuelva por nosotros las cuestiones que necesitamos. Esa es la tarea de Alfa, ser una inteligencia artificial humana orientada específicamente a sus necesidades en su región. Ya ahora vemos varios roles para este producto. Está la alfa personal, la más básica, que no tiene un rol específico ni una especialización concreta. Esa es otra historia. Es decir, los modelos LLM altamente especializados o los productos muy específicos son otro tema del que hablaremos, pero creo que quienes están en el tema lo entienden. Hay 4 roles al inicio: alfa personal, luego alfa para inversores. Y aquí, en general, no solo para el inversor de DGU, sino para cualquier persona orientada al rol de un superconsultor de inversiones que permitirá formar una cartera, colocar correctamente los activos o empezar a formarla con los activos existentes, es decir, dará consejos de inversión claros. A futuro, si hablamos de localización, ayudará a preparar tanto informes financieros como declaraciones fiscales. Todo esto forma parte de esta historia, el perfil financiero. El siguiente es alfa para líderes, para personas activas que persiguen objetivos empresariales o de promoción de productos. Esta será probablemente nuestra historia más experimental, donde añadiremos las ideas más audaces. Porque los emprendedores, los líderes por naturaleza, son personas que están en la vanguardia y ahí evidentemente se necesitan los servicios que uso personalmente yo o los miembros de nuestro equipo. Por ejemplo, ¿cómo hacer que una idea que acabas de tener se convierta en una tarea técnica y que todo tu equipo, los especialistas necesarios, se enteren de ella y que en el momento adecuado recibas un informe sobre la viabilidad o no de realizar esa tarea? Y así tomar la siguiente decisión de gestión. Aquí la palabra líder no solo se refiere a la persona que dirige una empresa, sino en general a alguien con una posición de liderazgo, un pionero, una persona orientada a resultados empresariales. Por eso los servicios más potentes y experimentales estarán en esta versión. Hay muchas ideas ahí. Lo que usamos nosotros lo vamos a incorporar y por supuesto tomaremos también las mejores prácticas del mercado. Y el cuarto rol que vemos es alfa maestro, alfa coach, se podría decir. Aquí se trata de educación. Al principio mencioné un poco sobre la educación, sobre esa carga social. Evidentemente eso también se implementará aquí porque debe darte la profesión del futuro y al menos intentar crear cierta certidumbre y ofrecer ese crecimiento cuántico en los países donde más se necesita y brindar tranquilidad en los países donde más se requiere. Hay muchos países así. Y el acceso a la educación que tenemos, por ejemplo, en Rusia, no está disponible en todas partes y entendemos cómo satisfacer esa necesidad y hacerlo no solo a nivel de producto comercial, sino a nivel de sistema, implementándolo en sistemas educativos, por ejemplo, en África o en otros lugares. Por eso ya se están llevando a cabo esas negociaciones y tenemos algo que mostrar allí. Evidentemente, Alfa tendrá un modelo de monetización, esto incluirá suscripciones y otros parámetros, todo esto se irá probando. Ahora mismo no existe, pero a partir de septiembre verán cómo se manifiesta y aparecerán esos roles de los que hablé. Por ahora es solo una historia personal que necesitamos probar bajo carga, así que pueden compartir, prueben, esto es importante para nosotros, todo lo que escriben allí es confidencial, pero vemos la contribución que hacen al involucrarse desde el principio en estas ideas, convirtiéndose en copropietarios de la empresa, participando en Snapshot, probando productos, utilizando validadores, depósitos y otros productos de la empresa. Y todo esto naturalmente se recompensa. Está claro que será un modelo multiplataforma, eso también lo mencioné. Empezamos con Telegram como la red social más simple y adaptada.
Luego será el panel personal, la versión web más una versión separada en el panel personal. También serán mensajeros regionales como Salu y Lime y aplicaciones móviles. Es decir, ya este año queremos lanzar una aplicación móvil relacionada con Alfa que aparecerá en los principales marketplaces de aplicaciones. Hay muchos parámetros así. Por eso esto trata del ritmo. Hay que mantener el ritmo. Hemos tomado un ritmo muy bueno y estamos aprovechando esta ventana de oportunidades de manera seria. Por eso el Bridge Round es la herramienta que nos permitirá entrar ahí y ocupar nuestro lugar y en consecuencia permitirá a todos los que vinieron aquí por nuestra misión realizar esa misión junto a nosotros. A todos los que vinieron aquí por beneficios e intereses de inversión, les permitirá obtener todo esto al menos en las siguientes etapas. Por cierto, no lo mencioné. ¿Dónde se puede obtener ganancias? En las siguientes rondas de financiación. La ronda Series A o una ronda pública. Después están propiamente los sistemas de recompra. Las rondas de recompra son algo que ya realizamos en la empresa con una rentabilidad que alcanza hasta el 30%. Los dividendos que buscamos pagar este año según los resultados de este año y luego diferentes bonificaciones. En general, si recordamos el tema de dividendos y bonificaciones, en casi 6 años hemos pagado dividendos 6 veces, lo cual en general es un caso insólito para el mercado. Lo segundo son las recompras con una rentabilidad del 30%. Eso también es un caso insólito, un evento para el mercado. Y sobre las bonificaciones, tokens, participaciones de proyectos que se desarrollaron dentro del ecosistema, se han pagado más de 2 millones de dólares. Y además los dividendos, es decir, casi 2, 3 millones de dólares, hemos pagado. Este es un indicador sólido y excelente para nosotros como modelo de negocio y de hecho para ustedes como personas que vinieron aquí por la atractividad de inversión y el aumento de su portafolio, además de la misión, además de la contribución que hacen al desarrollo de la empresa y de todo el mundo. En general, probablemente valga la pena repasar una vez más los parámetros de esta ventana inicial del Bridge Round. Durante 2 semanas, del 15 al 31 de julio inclusive, habrá condiciones súper favorables, es decir, el precio mínimo más el bono máximo. Ahora lo están viendo en pantalla. A partir del 1 de agosto, las condiciones cambiarán y se mantendrán hasta finales de agosto. Y después pasamos ya a la etapa inicial completa del Bridge Round. Como dije, habrá varias de estas etapas, hasta 10 en total. En fin, ya les conté todo. Si necesitan, revisen algo de nuevo. Me ha gustado mucho nuestra reunión de hoy. Espero que a ustedes también entren en Alfa, utilícenla, escriban, hablen con ella, enséñenle, ayúdenla. Veamos una vez más cómo se ve este pequeño sujeto de personalidad de inteligencia artificial. Está contento, pero así es como hay que tratarlo ahora. Muy pronto crecerá y lo sorprenderá. Así que por favor ayúdenlo a desarrollarse y también al ecosistema. Me alegra sinceramente presentárselos y abrir una nueva etapa en el desarrollo de nuestra empresa. Les agradezco por la reunión de hoy. Que tengan un buen día